Hola, ahora voy a presentar la materia de estrategias de aprendizaje y práctica clínica. Comenzamos con el tema 1, que es práctica de sutura. ¿Qué es la sutura? La sutura es una hebra de material estéril que se utiliza para ligar vasos y aproximar tejidos y mantenerlos en posición hasta que ellos cicatricen por sí solos. En esta clase vimos la práctica en un bastidor con tela e hilo y a saber utilizar todas las pinzas que tenemos dentro de nuestro estuche de disección. Comenzamos por el nudo quirúrgico, que es el más utilizado. Dentro de ello vimos que hay dos tipos de sutura, que son las absorbibles y las no absorbibles. Las absorbibles quiere decir que el cuerpo las va a absorber dependiendo de su composición y se clasifican en suturas orgánicas y en suturas sintéticas. Las sintéticas se dividen en monofilamentos y multifilamentos. Por segundo punto tenemos las suturas no absorbibles. Son las que el cuerpo no absorbe y por lo que deben ser retiradas posteriormente cuando nosotros tenemos alguna cirugía y tenemos que ir con el médico a que nos retire los puntos. A eso se refieren las suturas no absorbibles y que también se dividen en orgánicas y sintéticas. Las suturas absorbibles sintéticas se dividen en tres grupos que son las de nylon, monofilamento y multifilamento. Y dentro de la imagen vemos los tipos de suturas que existen. Existen varios tipos de sutura que tienen diferentes funciones, como para cerrar tejido, también para que no se vean las heridas, que son las que son por dentro. También tenemos las que son para cerrar vasos, músculo, entre otras. Es un tema extenso por el que luego veremos a más detalle. Después nos pasamos al siguiente tema, que es de 24 de octubre, que venimos con la práctica clínica y empezamos con exploración física. La exploración física es aquella que se lleva a cabo cuando vamos a una consulta médica y nos sirve para identificar la orientación diagnóstica que nos ha dado la anamnesis. La anamnesis es todo el conjunto de datos que nos lleva hacia un diagnóstico y dice que la anamnesis en determinadas circunstancias puede ser reportada. La anamnesis tiene como componentes los antecedentes patológicos personales, que son las patologías que tiene cada quien, cada persona, que puede ser tabaco, puede ser adquirir sustancias tóxicas, puedes presentar alergias, si has tenido cirugías previas, hospitalizaciones, qué medicamentos estás consumiendo. También como otro punto son las antecedentes hereditarios familiares, que son enfermedades crónicas o patologías que tienes de herencia de tu familia, que probablemente puede ser la diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras cosas. También podemos tener crónico-degenerativas, que son las que acabo de mencionar. También tenemos antecedentes personales no patológicos, que tiene que o interviene la alimentación, la vivienda, cómo vives, si tu vivienda es de cemento o de qué otro material es, si tienes servicios públicos como drenaje, servicio de luz, servicio de agua. También si tienes o tienes dentro de tu casa animales, porque también puede presentar patologías que pueden afectar al organismo. Dentro de otro punto tenemos los antecedentes ginecobstetros, que son los inicios de la vida sexual o también si has tenido abortos, cesáreas, números de parejas sexuales. También tenemos como otro punto los padecimientos actuales, que es como se describe subjetivamente el paciente, pero el doctor lo tiene que apuntar con antecedentes o términos médicos. También tenemos los signos vitales, que son la temperatura, la toma de presión, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. También podemos tener la frecuencia cardíaca. Dentro de otro punto nos pasamos al expediente clínico, que es lo que acabo de mencionar, que puede ser la anamnesis o expediente clínico. Dentro de la exploración física se divide en completa o rápida.
La completa se hace por sistemas. Comenzamos con el sistema nervioso, donde puedes identificar cefaleas o si el paciente refiere inestabilidad, si su visión es buena, si su olfato es bueno, su audición, su gusto y si ha tenido algún desmayo o ataques. Dentro del sistema cardiovascular nos pasamos al dolor torácico, disnea, taquipnea, disnea paroxística, edema maleolar y palpitaciones, colapso y tolerancia al ejercicio. Dentro de la piel podemos encontrar edemas, prurito, equimosis, nódulos, exantema. Dentro de los músculos esqueléticos podemos encontrar debilidad, rigidez, inflamación, dolor articular o movilidad. Dentro del genitourinario, podemos encontrar disuria, hematuria, polaquiuria, ciclo menstrual y función sexual. Dentro del sistema gastrointestinal, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, sangrado rectal y cambios en el hábito intestinal. Y dentro del respiratorio, tos, disnea, entre otros. También podemos nombrar la anapnesis como la última vez que estuvo el paciente dentro de un hospital. Está diseñada para abordar cualquier síntoma que el paciente no puede explicar dentro del interrogatorio de los padecimientos. También tiene como función la anapnesis. También tenemos como historia clínica si ha presentado algún, alguna alergia, algunas enfermedades crónicas, transfusiones sanguíneas. Dentro de las transfusiones sanguíneas igual se interviene en la religión, ya que hay algunas religiones que no permiten transfusiones. Si sufre alguna fractura, entre otros. Dentro de la historia clínica hay tres pautas, que es el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. En el pronóstico es después del diagnóstico, ya que sin un diagnóstico no puedes dar un pronóstico, ya que el pronóstico es la esperanza de vida que te da un doctor y el diagnóstico es la enfermedad que el doctor te diagnostica. El expediente clínico igual se le nombra como un instrumento legal de datos recabados. También podemos decir que pues la historia clínica son datos recabados sobre el paciente. Y aquí como vemos en la imagen está el nombre, edad, sexo, estado civil, ocupación, procedencia, raza, religión, lugar de nacimiento y residencia. Y después vienen los antecedentes patológicos, como son los que les mencioné hace un momento, los antecedentes gineco-obstétricos, antecedentes personales patológicos y antecedentes heredofamiliares. Pasamos a la siguiente clase, que es donde vimos los huesos propios de la nariz, que fue la clase del 25 de octubre. Pero de ello encontramos que a la nariz se le pueden estudiar dos caras, dos laterales planas que son inclinadas hacia las mejillas, móviles y hacia la parte inferior. Y también su segunda cara es posterior, que tiene dos canales que comunican con cavidades nasales. También se le estudian bordes, que son dos laterales en formas partes vecinas de la cara, un surco longitudinal, nasopalpebral, nasogeniano y nasolabial. También tiene cartílagos importantes que son el tabique nasal, el alar mayor, que es el que se encuentra al lado de la nariz, alar menor, que son los que se encuentran arriba de los alares mayores, y un nasal accesorio. Después nos pasamos a otro tema importante que son los senos paranasales, que como vemos en la imagen de al lado, son los que están en color rosa. Los maxilares son los que se encuentran lógicamente por el maxilar, como su nombre lo indica, que son anteriores con la mejilla y posterior con la pared anterior de la fosa. También tenemos al frontal, que son los que se encuentran arriba de las órbitas, que son desarrollados entre las dos láminas del hueso frontal. Los esfenoidales, que son excavados en el cuerpo del esfenoide, superior con la silla turca, posterior con el esfenoides, inferior con el techo de la nasofaringe y anterior con las endillas etmoides. Su función es producción de moco, también amortigua el peso del
del cráneo, ya que sin ellos el cráneo pesaría bastante. Estos se pueden clasificar como huesos neumáticos, ya que contienen aire adentro y por su puesto moco, y ayudan para la fonación de igual manera. Después pasamos a la siguiente clase, que es 26 de octubre, que es donde vimos el tema que se ha visto mucho dentro de este mes, que es el cáncer de mama. Dentro de ello podemos encontrar anaplasia, displasia, metaplasia e hiperplasia. Como tenemos identificado que el cáncer más común en México es el carcinoma ductal infiltrante, y ya de ello se deriva el anaplasia, que no hay diferenciación celular, que esto nos trae como sinónimo de cáncer; la displasia, que es donde comienzan los cambios dentro de la célula, es donde hace la transición una célula de benigna a maligna; la metaplasia es donde ya hay cambios en la célula y es donde podemos identificar un cáncer; y la hiperplasia, que es donde crecen las células pero su función sigue siendo la misma, o sea que nos va a traer un retrocedimiento. El cáncer se divide en 4 etapas. La cuarta etapa es la metástasis, que es paliativa, y ahí es donde se ve la calidad de vida de un paciente, donde ya puede traer complicaciones. La metástasis es donde empieza a infectar además o a crecer la célula maligna y empieza a afectar a demás órganos. La tercera etapa es de mayor tamaño la célula o el tumor maligno y sigue en el órgano afectado, o sea, no se ha expandido en más órganos. La segunda etapa no está de gran tamaño, pero no es lo suficiente para que se desarrolle como un tumor maligno. Y la primera etapa es que está presente pero no aumentado, o sea que todavía se puede limitar. Después nos venimos al tratamiento. El tratamiento se divide en dos, que son las radioterapias, que es donde se ocupan los rayos y se utiliza para quemar tejido maligno afectado, y se realiza solamente, o es más probable que se realice en personas menores o pacientes menores de 20 años, 20 a 25 años, ya que en una quimioterapia se realiza en pacientes mayores a 40 años, ya que ahí es donde las mamas se encuentran más, como podríamos decirlo, más agrandadas o con mayor tejido. La etiología del cáncer de mama, la más frecuente, que es la genética, ya que por años se pueden pasar los genes de primera línea, que pueden ser por tus papás, mamá, hermanos y tíos o abuelos. Como ellos encontramos daños en el gen BSRA1, BSRA2, T53 y ATM, y esto se da como nombre oncogenes. Nos pasamos que a la primera causa de mortalidad de cáncer de mama en México. Afecta al 80% de la población mexicana, personas mayores de 40 años, y presenta un índice alto porque no existe una buena promoción de la salud, y también porque por lo consiguiente pues no hay una buena autoexploración en menores de 25 años y también en mayores de 40 años. Aquí tenemos que un 6.5% afecta en personas mayores de 40 años y 0.2 a pacientes de menores de 25 años, o sea que es muy raro que se presente un cáncer en personas o pacientes menores a 25 años. Y bueno, pues con eso concluimos nuestra materia de práctica clínica.